Vamos con corriente eléctrica y circuitos. Una bombilla está conectada en serie con una resistencia de 144 ohms y ambos están conectados a una fuente de 120 voltios. La potencia entregada a la bombilla es de 23.4 vatios. La pregunta es ¿cuál es la resistencia R de la bombilla? Y se nota que hay dos posibles respuestas. Bueno, voy a recordar aquí los modelos que voy a utilizar. Recuerden que intensidad es voltaje sobre resistencia, pero también es potencia sobre voltaje. Además, este voltaje, ¿a qué es igual? Recuerden que esto está en serie, entonces sería al voltaje de la resistencia más el voltaje de la bombilla, porque es la sumatoria, ¿cierto? Y además, la intensidad, ¿sí?, que es la misma, es igual al voltaje sobre la resistencia equivalente, que no es más que la suma de las dos resistencias, ¿sí? Entonces tengamos en cuenta estos modelos matemáticos. Ahora, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a proceder? La intensidad de esta resistencia es la misma que esta, porque es un circuito en serie. Entonces voy a tomar la intensidad de la bombilla, ¿cierto?, que es potencia sobre el voltaje, pero obviamente el voltaje de la bombilla, ¿no? Entonces sería la potencia de la bombilla sobre el voltaje de la bombilla, pero ese voltaje de la bombilla lo voy a obtener de acá, que sería entonces el voltaje total menos el voltaje de la resistencia, porque lo voy a despejar. Entonces este pasaría para acá a restar, y este sería entonces el voltaje de la bombilla, que no es más que el voltaje total menos el voltaje de la resistencia. Y esto va a ser igual, ¿sí?, a la intensidad de esta, que no es más que, este sí lo voy a dar así, voltaje de la resistencia sobre la resistencia, ¿no? ¿Sí? He colocado R para referirme a la resistencia. Entonces ahí tenemos que esta intensidad es igual a esta, entonces aquí la tenemos. Voy a multiplicar en cruz, entonces la potencia de la bombilla por la resistencia R, ¿cierto? Va a ser igual. Aquí multiplicamos esta expresión con esta, entonces me va a dar el voltaje por el voltaje de la resistencia menos el voltaje de la resistencia al cuadrado. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a pasar todo esto a este lado. Este pasa con signo positivo, este pasa con signo negativo, este queda ahí, entonces queda con signo positivo y esto es igual a 0. Entonces fíjense que aquí lo que tengo es una ecuación cuadrática donde necesito calcular el voltaje de la resistencia esta. ¿Listo? ¿Por qué? Porque el voltaje este lo tengo y tengo también estos dos valores. Es decir, el valor de A vale 1, el valor de B vale menos el voltaje, que sería menos 120, y esto sería la multiplicación de la potencia 23.4 por 144. Entonces nos va a quedar así. Recuerden, entonces el voltaje de la resistencia lo voy a calcular con esta ecuación, menos B más o menos raíz cuadrada de B cuadrado menos 4AC sobre 2A. Entonces voy a reemplazar. Ya sabemos que este es el valor de B, que es el voltaje, que sería menos 120, pero como aquí es menos, sería 120 positivo, más o menos, nuevamente B al cuadrado, que es 120 al cuadrado, menos 4, que multiplica A, que sería el valor que acompaña a al voltaje de R, ¿cierto? Sería 1, menos 4, que multiplica a y C. Fíjense, A vale 1, ¿cierto? Ya dijimos. Y C sería este valor, que es la potencia, que es 23.4, por la resistencia, que es 144. Ustedes lo hacen y le va a dar 3369.6. Esto me va a dar dos valores, uno con signo positivo, fíjense, entonces con el signo positivo, bueno, lo que está dentro del radical, ustedes lo pueden hacer, le va a dar 912.6. Entonces, con el signo positivo sería 120 más raíz de 912.6 entre 2, y nos da entonces que el voltaje de la resistencia es 75 voltios. Pero necesito es la resistencia R, la del bombillo. Entonces, de acá, fíjense, puedo tener entonces el voltaje del bombillo, que es ¿cuánto? Que es 45, ya que la suma de las dos debe darme ¿cuánto? 120, ¿no? Recuerden eso. Y con el signo menos, entonces aquí ahora es menos, 120 menos la raíz de 912.6 entre 2, nos da ¿cuánto? 45. Es decir, que el voltaje del bombillo es lo que le hace falta, o 120 menos 45, es decir, 75 voltios. Entonces, con estos dos valores voy a obtener entonces la respuesta, la que nos dice acá, que hay dos posibles respuestas. Esta resistencia, ¿sí?, ¿a qué es igual? Al voltaje del bombillo al cuadrado sobre la potencia. Si ustedes combinan estos dos modelos, ¿cierto?, les va a dar este.
Entonces, tendremos que R1, ¿sí?, con este voltaje de 45 al cuadrado sobre la potencia, que es 23.4, nos da que la primera resistencia es 86.54 ohmios, y la segunda es con 75, sería 75 al cuadrado sobre 23.4 y nos da 240.4 ohmios. Chicos, ahí finalizamos el problema. No olviden suscribirse a nuestro canal. Muchas gracias.